Bueno, como hay tanto que decir, hola, ¿qué hice yo mi control? Hay tanto que decir, pero vamos puntualizando cosas. Vamos puntualizando. Digo que somos los obreros de la última hora, que nos ha tocado que vivir precisamente esto. Somos los obreros de la última hora de Mateo capítulo 20. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias. Obviemos todo esto, obviemos. Vamos al levantamiento de la iglesia y puntualizamos cosas. Nosotros la tenemos segura, porque de aquí solo hay un pasito al levantamiento de la iglesia. Así que al hablar del levantamiento de la iglesia, mire, estamos en el periodo del evangelismo mundial y estamos en la última hora, porque somos los obreros de la última hora. Y aquí no hay sino solo un paso al levantamiento de la iglesia, no ocurre más nada. Nosotros no estamos esperando ni la era milenaria, no estamos esperando la manifestación del anticristo, no estamos esperando la marca de la bestia y que eso comience a funcionar a nivel universal. No estamos esperando, hermano, ni siquiera la restauración del pueblo de Israel. Hablamos de todo esto porque es necesaria y esa información hay que darla para poder ubicar. Pero nosotros estamos esperando ese levantamiento de la iglesia. Esa es la misión, ese es el sueño, ese es el viaje. Por eso el Señor desciende del cielo a las nubes y en las nubes el Señor hace su plataforma de recibimiento. Él no va a venir aquí. ¿Entiende? Él ya vino una vez. Para levantar la iglesia, el Señor, mire, esa segunda rayita habla de los muertos en Cristo. Esto que estoy diciendo lo basamos en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4 y el versículo 13 al 18, donde el apóstol San Pablo dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. El dormir es una expresión para referirse a los creyentes que murieron. Lo que pasa es que el creyente que muere en el Señor no muere, sino que duerme. El Señor le da ese calificativo de dormir porque él va a ser despertado para encontrarse con el Señor en las nubes, porque él es iglesia. Así que el lenguaje que emplea es dormir. Pero para nosotros sí, se me murió mi mamá, mi papá, mi abuelo, etcétera, mi esposo, mi esposa, mi hijo, es morir. Por eso Pablo entonces dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó de entre los muertos, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron. Y luego dice: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Los muertos en Cristo, esta línea que está aquí abajito, mire, esta línea, los muertos en Cristo, es para señalar: los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, la línea cortica que se desprende del pen, somos los que estamos vivos en el momento del levantamiento de la iglesia, que no hemos pasado a la eternidad. Entonces nuestros cuerpos van a ser transformados en gloria y los muertos en Cristo van a resucitar primero, y en el aire nos uniremos, porque es lo que enseña el pasaje. En el aire nos vamos a unir y en bloque
los muertos en Cristo y nuestros cuerpos transformados en gloria, nos vamos a encontrar con el Señor en las nubes y con el Señor estaremos para siempre jamás. Y eso hay que puntualizarlo porque hay denominaciones que no creen que nosotros vamos para el cielo. Y sí, vamos para el cielo, claro, el cielo. Filipenses el capítulo 3, el versículo 20 y 21, el apóstol San Pablo dice: nuestra ciudadanía está en los cielos. Nosotros somos ciudadanos del cielo, mis hermanos. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Salvador de nuestras almas. Y eso también hay que puntualizarlo, porque nosotros no esperamos al Señor ni del oriente, ni del occidente, ni del norte, ni del sur. Nosotros esperamos al Señor del cielo. Por eso dice que el Señor, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Salvador de nuestras almas, el cual transformará el cuerpo de nuestra humillación para hacerlo semejante al cuerpo de su gloria. Esa es la meta, esa es la finalidad de la iglesia, esa es la cristalización de nuestra esperanza, mis hermanos. Allí se acaba el llanto, allí se acaba el sufrimiento, allí se acaba el dolor y allí termina la fe. Ahora utilizamos la fe y aquí estamos por la fe. Por la fe andamos, no por vista, por la fe cantamos, por la fe oramos, por la fe predicamos, por la fe creemos que somos guardados, creemos que somos salvos por la fe. Pero cuando el Señor levante la iglesia, la fe termina. Primera de Juan, capítulo 3. Versículo 1, amados, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos. Y eso hay que puntualizarlo también. Sabemos, no es que nos estemos suponiendo cosas, no es que nos las estamos imaginando, no es que esto sea un sueño de hadas, no. Juan dice: sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Esa es la finalidad. Seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Alabanzas al nombre del Señor. Así que ya no necesita la fe, porque ya lo estamos viendo y seremos semejantes en gloria. Y usted y yo nos daremos cuenta que lo que nos contaron y nos predicaron de Él no era ni la milésima parte de lo que Él es en sí, de hermoso y glorioso. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Así que entonces ese pasaje lo extraemos de allí. Mire, el pasaje está allí. Dice que no precederemos, es decir, no nos adelantaremos, sino que todos seremos transformados en un momento. Dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Esto es para hablarle de la esperanza, que nuestra esperanza es gloriosa, que nuestra esperanza, etcétera. Pero obviemos todo esto. Obviemos todo esto y adelantemos y vamos a algo interesante. Mire, el levantamiento de la iglesia, en síntesis, nosotros tenemos una esperanza cristalizada, una esperanza invisible, una esperanza abundante producida por el Espíritu Santo. El levantamiento de la iglesia es una esperanza guardada en los cielos. El levantamiento de la iglesia es una esperanza alimentada por las promesas de las Sagradas Escrituras, y es una esperanza buenísima y es una esperanza bienaventurada.
Pablo dijo que la esperanza no nos avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Así que la esperanza nos ayuda a gloriarnos en la gloria de Él, pero también nos ayuda a gloriarnos en las tribulaciones, a soportar la prueba, la lucha y las 7 luchas y todo lo que venga. Porque tenemos un viaje, tenemos una esperanza gloriosa. Alabanzas al nombre del Señor. Ahora, mire, todos estos versículos hablan del levantamiento de la iglesia, para que usted los anote, para que usted los apunte, para no recitárselos, que se nos va todo el tiempo, porque vamos a mirar otras cosas. Pero el levantamiento de la iglesia es un levantamiento invisible, invisible. Nadie se va a dar cuenta del levantamiento de la iglesia. Y está figurado en lo que el Señor dijo: 2 estarán en el campo, el uno será tomado, el otro va a ser dejado. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada, la otra será dejada. 2 estarán durmiendo en una cama, el uno será tomado, el otro será dejado. Porque el levantamiento de la iglesia será la sorpresa más grande y terrible que el mundo, que sacudirá el mundo por entero. Y para la iglesia será un gozo, porque imagínese ser levantado, pero para los que se quedan será la tristeza más terrible, y esa será su gran tribulación sin que antes se haya manifestado el diablo. Porque pienso que la amargura, el dolor y la tristeza que debe de sentir una persona que se queda, que se quedó, que sabe que el Señor vino por la iglesia, pero que ella se quedó, eso debe de ser muy terrible. Yo no quiero estar en esa escena, yo me quiero ir con mi Señor. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Porque después del levantamiento de la iglesia, mire, allá hay versículos, por ejemplo, 1 Corintios 15, 51 al 58. He aquí os digo un misterio, dijo el apóstol San Pablo en ese pasaje. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero sí todos seremos transformados. Todos. Ese todo no es un absoluto, es un todo relativo concerniente a lo que es la iglesia. La que resucitará en la primera resurrección será la iglesia del Señor. Por eso dice: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento. Mire, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Y eso lo coloca la versión Reina Valera que nosotros utilizamos. Si buscáramos otra versión, por ejemplo, la antigua versión nos da una sola fracción. Dice en un cerrar o en un abrir, no coloca las 2 fracciones. Y cuando Pablo habla del movimiento del ojo en un abrir y cerrar de ojo, es para sintetizar precisamente, como darnos a entender con qué velocidad será esto. Que no hay tiempo de preparación, no hay tiempo. Uno a veces escucha cosas así como tan infantiles, y una hermana decía: hermano, yo por eso duermo con mis hijos. Y yo, porque el día que el Señor nos vaya a levantar, yo los agarro y me voy con ellos. Son cosas así como tan infantiles. No, hermano, no. Vea, ni siquiera la ropa, ni siquiera los zapatos. Estos cuerpos van a sufrir una transformación, una adaptación de un sistema terrenal, sometidos a la inclemencia del tiempo y del espacio, al lloro, a la enfermedad, al quebranto, al calor, al frío y a todos los vejámenes del sistema, serán transformados
a un estado glorioso, adaptados a la vida eterna. Y en esos cuerpos saldremos, hermanos, de aquí para arriba a velocidad de rayo luz, superando todas las corrientes que existan de aquí para arriba, porque tenemos unos cuerpos glorificados. Alabanzas al nombre del Señor. Alabanzas al nombre del Señor. Y allá en la eternidad, en esos cuerpos nuevos que van a ser semejantes al del Señor, no necesitarán esta ropa. La ropa quedará, los zapatos quedarán. Es decir, saldremos con unos cuerpos gloriosos. El Señor sí se llevó sus marcas, se llevó sus túnicas y se llevó todo, porque Él tenía que llevarse las evidencias de su muerte en el Calvario, para regresar con esas mismas evidencias para poder convencer la nación de Israel. Por eso en su segunda venida el Señor viene con sus vestidos teñidos en sangre. El Señor viene con las marcas de su corona. El Señor viene con las manos horadadas. El Señor viene con el costado traspasado y sus vestidos manchados en sangre. Y la nación de Israel, los sobrevivientes de la batalla del Armagedón, los que lo esperan, le van a preguntar: ¿qué heridas son estas? Apocalipsis, el capítulo 1, verso 7, él dice que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y dice que los que le traspasaron, la nación de Israel, harán lamentación. Por allá en Zacarías, el capítulo 12 y el versículo 10, búsqueme ese texto. Entonces a él le van a preguntar y le van a decir: pero es la nación de Israel, no las naciones. Las naciones son otro paseo, pero la nación de Israel sí le van a preguntar a él: ¿qué heridas son estas? Mire: y derramaré sobre la casa de David, sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, porque él viene con las evidencias, por eso se llevó su túnica, por eso se llevó sus marcas, y es lo que él reserva ya en el cielo. Y con esas mismas vestiduras viene, y sus marcas, porque son la evidencia que tiene para convencer la nación de Israel que el Cristo que nació en el año 1, que lo crucificaron en el año 33 y que murió, pero que fue sepultado, era el Mesías que ellos estaban esperando. Mire: mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán. Mire, llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Y dice: y aquel día habrá gran llanto sobre Jerusalén, como el llanto de Adar Rimón en el valle de Megido. Pero búsqueme Zacarías 13:6, porque hay una pregunta allí. En aquel tiempo habrá y le preguntarán, porque Israel, los sobrevivientes de la nación de Israel, porque tampoco va a ser toda la nación de Israel, son solamente los sobrevivientes, porque después del levantamiento de la iglesia, vean hermanos, lo primero que va a acontecer después de que el Señor levante la iglesia no es la manifestación del anticristo, es el sello de los 144,000 que aparecen en Apocalipsis el capítulo 7. Porque los 144,000 que se figuran en el capítulo 7 de Apocalipsis son la primicia y la garantía de redención para la nación de Israel. Y a ellos es que les toca predicar el evangelio del reino milenial, anunciarle al resto de la nación de Israel que ya viene su Mesías.
Entonces, de la nación de Israel, muchos se van a convertir, muchos van a creer el mensaje de los 144, que en el capítulo 14 de Apocalipsis usted los ve glorificados, y los ve ya dentro del reino milenial, y ya le explico esa función. Pero esos 144 son los que les toca predicar la restauración de la tierra, la venida de su Mesías, la fiesta de las bodas del Cordero, no las bodas del Cordero, sino la fiesta, porque la fiesta es la era milenaria. Y los invitados a la fiesta de las bodas del Cordero es Israel y las naciones gentiles que sobrevivan a la hecatombe del periodo de la batalla del Armagedón. Entonces, estos sobrevivientes, estos que sobrevivirán a la batalla del Armagedón de la nación de Israel, están comparados con las 5 vírgenes prudentes de San Mateo capítulo 25, que esperan el regreso de su esposo, que él venga de las bodas. Porque las 5 vírgenes prudentes, nosotros aquí lo predicamos, pero lo predicamos en el sentido de hacer una figura de preparación, de que debemos de ser como las 5 vírgenes prudentes que esperaban a su esposo, que tenían el aceite suficiente en la vasija, y aunque el esposo se demoró un poquito, ellas cabecearon y se quedaron dormidas, pero que vino el anuncio de que el esposo venía y ellas se despertaron y prendieron sus lámparas. En cambio, las insensatas no tenían aceite y le dijeron: préstenos, dennos aceite. Las otras le dijeron: para que no les falte a ustedes ni a nosotros, vaya, compren, etcétera. Nosotros colocamos todo eso acá y es bueno predicarlo, y yo lo he predicado en cantidad de veces, pero la verdadera aplicación es con Israel. Las 5 vírgenes prudentes representan el Israel creyente, los que crean, los que se preparen. Porque en el mensaje de esos 7 años de gran tribulación, de los 144,000 que van a ser masacrados, que van a ser matados, y muchos de la nación de Israel que le crean, que crean en la restauración, que crean en que su Mesías viene, el anticristo va a hacer guerra contra ellos y los va a masacrar. Pero también van a haber otros israelitas que no van a creer, el Israel incrédulo. Y estos israelitas serán los que van a perecer también. Los israelitas incrédulos van a perecer en la batalla del Armagedón, porque la batalla del Armagedón es el juicio tanto para la nación de Israel como también para las naciones gentiles. Entonces usted me va a decir, y con esto le quiero responder su pregunta, es que el profesor le dijo que en la era milenaria o en el periodo de la gran tribulación habrá gente salva. Y le mostró un pasaje que está en Apocalipsis. Presénteme en Apocalipsis el capítulo 20 y el versículo 4 al 6. Entonces el profesor a ella le dijo: pero mire, es que aquí dice, mire que si hay gente salva, mire que si hay gente redimida, mire que si hay gente que, mire, después del levantamiento de la iglesia. Entonces ella me hace la pregunta y yo aprovecho para decirle eso. Mire, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y luego dice: y vi los muertos decapitados por causa de la palabra y del testimonio, los que no habían recibido la marca en sus frentes ni en su mano derecha, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Y luego dice: esta es la primera resurrección. Entonces el profesor le dice: mire que sí va a haber gente salva en el periodo de la gran tribulación, mire que sí, vea que sí va a haber otra oportunidad.
Vean, ¿sabe por qué lo dicen? Porque no conocen y no saben que la primera resurrección tiene 3 etapas. Ya se las digo. Mire, presénteme la enseñanza. Mire, tiene 3 etapas. Hay 2 resurrecciones a nivel general, 2 resurrecciones a nivel general, y esos versículos se la presentan. En ese versículo de Daniel 12:2, porque muchos de los que duermen en el polvo serán despertados, unos para vida eterna y otros para condenación eterna. Es decir, hay 2 resurrecciones a nivel general. El Señor mismo lo dijo en San Juan 5:28, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán la voz del Hijo de Dios, y los que hicieron lo bueno, primera resurrección, a resurrección de vida, y los que hicieron lo malo, segunda resurrección, a condenación. 2 resurrecciones que usted las encuentra en un solo versículo, junticas, pero que en la práctica tiene su margen de tiempo. Apocalipsis, el versículo que estamos leyendo, precisamente también dice lo mismo, y Hechos 24:15, Pablo dice que teniendo el conocimiento de que habrá resurrección de justos, que es la primera resurrección, como de injustos, que es la segunda resurrección, él trata de tener una buena conciencia delante de Dios y delante de los hombres. Ahora, esa es la resurrección a nivel general. La primera, en la práctica, de la primera a la segunda hay 107 años de diferencia, aunque usted los encuentre en un solo versículo de renglón y medio. Ahí están las 2 resurrecciones. En la práctica hay 1007 años de diferencia, porque la primera resurrección es la resurrección de la iglesia, y luego, después de que venga el levantamiento de la iglesia, vienen los 7 años del periodo de la gran tribulación, que estarán divididos en 3 años y medio y 3 años y medio, que los primeros 3 años y medio será de paz, representado por el caballo blanco de Apocalipsis, el capítulo 6, que copa los primeros 3 años, porque el anticristo se manifiesta como un hombre de gran sabiduría, de gran estrategia, de unas capacidades enormes, porque después del levantamiento de la iglesia, el mundo queda con la cabeza para abajo, con un desorden absoluto en todo el sentido de la palabra. Es un mundo de confusión, es un mar en tempestad el mundo después de que el Señor levante la iglesia. Así que se levante el anticristo y su primer periodo es de paz, una paz ficticia, al punto de que él traerá las soluciones y el orden mundial, etcétera, para todas las gentes, y la gente lo va a proclamar entonces como su Señor, y se mandarán regalos los unos a los otros. Ahí es donde surge su sistema religioso del capítulo 13 de Apocalipsis, del capítulo 11, el falso profeta que hace la imagen, le infunde vida, y hay sanidades, y hay milagros, fuego desciende del cielo, los mares se dividen, etcétera, y hace cantidad de cosas, y la gente que va detrás de las señales entonces lo proclaman como su Dios. Alabanzas al nombre del Señor. Entonces, mis hermanos, ese 7 años está representado por los 4 caballos: el caballo blanco, el caballo rojo, el caballo negro y el caballo amarillo verdoso. El caballo blanco copa 3 años y medio, que es el periodo ficticio de paz del anticristo. El caballo rojo es la guerra, y ya viene la segunda etapa, los segundos 3 años y medio, que los cubre los otros 3 caballos de Apocalipsis capítulo 6, caballo rojo, que es la guerra, la sangre, caballo negro, que es el hambre, y el caballo amarillo verdoso, que es la muerte y las pestes y todo lo que viene. Ahí está sintetizado.
El periodo de la gran tribulación termina en Apocalipsis 19 con la gran batalla del Armagedón. Porque el anticristo se manifiesta y arremete contra Israel porque hará un pacto con Israel, que Israel va a ser engañado, Israel lo va a proclamar. Por eso es que estamos hablando de las marcas, de las evidencias, porque a Israel solo lo va a volver al Señor las evidencias. Cuando lo vea venir, Israel se volcará y llorará, porque Israel va a hacer pacto con el anticristo y el anticristo lo va a engañar, porque Israel creerá que el anticristo con todas sus estrategias es su Mesías. Mire Daniel, eso está en Daniel el capítulo 9, el versículo 24 al 27, que habla de las 70 semanas de Daniel. Y entonces a la mitad de la semana el anticristo va a romper el pacto con Israel y se va a sentar en el templo y se va a hacer pasar por Dios y no va a querer que nadie adore al Dios del cielo, sino que lo adoren solo a Él. Y es allí donde Israel despierta la realidad. Entonces entra Apocalipsis el capítulo 12, la mujer que toma las alas del águila y entonces vuela al desierto, y que el dragón echa sus bocaradas de agua detrás de la mujer, que son figuras que nos presenta la Biblia, para que sea inundada y tragada la mujer y perezca. Vea, esas alas del águila, la mujer que sale al desierto es la nación de Israel. Que cuando el pacto se rompa, el anticristo se viene en contra de Israel, porque Israel no se le va a someter, Israel se le va a salir de su orden, y el anticristo no va a querer que una república tan pequeñita y tan insignificante se le subordine. Así que entonces el anticristo recluta todas las tropas del mundo, naciones aliadas, porque él tiene el poder en su propia mano, y recluta todas las naciones. Y para usted entender esto, le aconsejo, léase Ezequiel capítulo 38 y capítulo 39. Y allí usted encontrará la convocación que el anticristo hará a todas las tropas y convocará a todas las naciones para que salgan a perseguir a Israel, que está simbolizado en las bocaradas de agua que lanza el dragón detrás de la mujer. Pero resulta que milagrosamente la tierra se abre y traga las aguas, es lo que dice Apocalipsis 12, y esa es la figura de una ayuda que viene de parte de Dios. Porque cuando Israel sale con todas sus armas nucleares, con todo su armamento, huyendo por el desierto, tratando de escapar, y las naciones vienen y los rodean, entonces cuando todo eso esté allí ya para masacrar a Israel, porque las naciones serán como la arena del mar, eso dice la Biblia, es cuando el cielo se oscurece. El sol no dará su luz, la luna se teñirá en sangre, las potencias de los cielos serán conmovidas y la tierra se estremecerá como un ebrio y el mar bramará. Cuando eso esté aconteciendo, entonces ya el epicentro no es Israel, porque en el momento todo el mundo tendrá que poner los ojos arriba, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? El anticristo mirará, ve, y el sol ¿por qué se ocultó? Y la luna ¿por qué está así? Y las estrellas ¿por qué se desgranan? ¿Y por qué el cielo se estremece? Y las naciones también y todo el mundo. Así que todo el mundo fijará sus ojos arriba. Apocalipsis 1:7, viene con las nubes y todo ojo le verá. Pero lo verá por los cataclismos que se verán y los fenómenos. Entonces ya el epicentro no va a ser Israel,
Entonces, cuando ellos estén todos mirando hacia arriba, entonces lo que va a resplandecer en la tierra es la presencia de Dios, porque el cielo se rompe y lo que deja ver es un caballo blanco con un jinete coronado con un cinto de oro alrededor de sus lomos y una inscripción que dice: este es el Verbo de Dios, Rey de reyes y Señor de señores. Y los ejércitos del cielo, vestidos con lino fino, limpio y resplandeciente, le acompañan. ¿Y sabe quiénes son esos del lino fino, limpio y resplandeciente? La iglesia. Nosotros venimos con el Señor, nosotros venimos del cielo con el Señor para establecer la era milenaria. No es para nosotros. La era milenaria es la fiesta de bodas para nosotros. Nosotros somos la esposa. No somos los invitados a las bodas, hermanos. Nosotros somos los protagonistas de la boda. Alabanzas al nombre del Señor. Los invitados es Israel y las naciones que sobrevivan. Entonces, cuando eso acontezca, entonces el anticristo ya no apuntará. Léase Apocalipsis el capítulo 19 a partir del versículo 11 y usted se da cuenta que ya el epicentro de la guerra, de la batalla del Armagedón, no es Israel. Es el que viene montado en el caballo. El anticristo dirigirá sus armas para guerrear contra el que viene montado en el caballo y sus ejércitos, y el Señor los matará con el espíritu de su boca. El anticristo será apresado. Allí es donde hay una convocación a todas las aves del cielo que vengan a comer carne de reyes y de nobles, de esclavos y libres. Habrá una convocación a todas las fieras de la tierra para que vengan a la gran cena del Cordero, no de las bodas, sino del Cordero, porque será la masacre más terrible que haya podido suceder en todo el transcurso de la vida de los seres humanos. Es tanto que la sangre será de tal magnitud que la Biblia dice que subirá a los frenos de los caballos por 1600 estadios. Alabanzas al nombre del Señor. Así que allí termina, pero allí es donde las naciones ahí se cumple el juicio de las naciones. El juicio de las naciones, lo que dice Mateo capítulo 25 y el versículo 31, tengan eso en cuenta. Lo que dice Mateo 25, versículo 31, es lo que va a pasar en la batalla del Armagedón. Lo que pasa es que acá el Señor lo habla en términos de parábola. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, entonces, y todos sus ángeles con él, entonces hará lo que hace el pastor: apartar las ovejas a su mano derecha, los cabritos a su mano izquierda. A los de su mano derecha les dirá: venid benditos de mi Padre, al reino preparado para vosotros, porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, estuve en la cárcel, me visitaste, estuve en el hospital, fuiste a verme. La pregunta es: ¿cuándo te vimos hambriento, sediento? ¿Cuándo te vimos en la cárcel? ¿Cuándo te vimos en el hospital y no te auxiliamos? La respuesta del Señor es: por cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Eso se llama el juicio de las naciones, y esa clasificación de naciones se va a hacer allí en la batalla del Armagedón. Esas son las naciones que van a sobrevivir en la batalla del Armagedón, que van a sobrevivir, y Dios les va a dar la bendición de entrar al reino milenial. Van a estar en el reino milenial. Allí también Israel va a ser enjuiciado, y los que sobrevivan, el Israel creyente que sobrevive, es el que va a ser restaurado.
los que esperen y los que hayan creído en el mensaje de los 144,000 y hasta sus vidas las hayan dado, entonces entrarán a ser parte de la primera resurrección. Hablamos de eso ya. Entonces miren, ese más o menos es el orden. Luego, los de la mano izquierda son los malditos de Dios. Y que dice: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y todos sus demonios, porque tuve hambre, no me diste de comer, etcétera, etcétera. Y ellos le van a preguntar: pero ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, en la cárcel, en los hospitales y en gran necesidad y no te auxiliamos? El Señor les va a decir: por cuanto no lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí no lo hiciste. Esas son las naciones que han procurado siempre exterminar la nación de Israel, que han querido borrarla del mapa, que no han querido hacer tratados de paz, ni de tener relaciones, ni le compran nada a Israel, sino que son los enemigos, como decir los árabes, los iraquíes, toda esa gente de ese Medio Oriente. Entonces allí esos serán los que son exterminados en la batalla del Armagedón. Porque Zacarías, el capítulo 14, si no estoy mal, y el verso 16, búsquemelo por allí, dice que las naciones que sobrevivan son las que van a entrar a la al reino milenial. Pero mire, verso 16, y todos los, sí, no estoy mal de citas, estoy como bien de la cabeza, ¿cierto? Sí, son cosas que se le vienen a uno en el momento. Pero mire el texto, mire: y todos los sobrevivientes de las naciones que vinieron contra Jerusalén, eso tiene que ver con la batalla del Armagedón, dice: subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar fiesta de los tabernáculos. Es decir, esas naciones tienen que ir de año en año a rendirle pleitesía al Señor, a Jerusalén. Tienen que ir a adorarlo. Pero resulta que esas naciones, aunque vayan a Jerusalén y tengan el conocimiento de Dios, no son redimidas. Escuchen, no son redimidas. Ellas sencillamente van a vivir un estado de santidad solo por el hecho de haberle hecho el favor, perdóneme la redundancia, el favor a la nación de Israel de ayudarlos y de auxiliarlos, pero no son salvos. Le voy a decir por qué. Búsqueme Apocalipsis, el capítulo 20, a partir del versículo 7. Van a estar en un estado de santidad, primeramente porque el diablo es atado y es echado al abismo. Así que no hay pecado. En la era milenaria no hay pecado, pero sí habrán pecadores. ¿Aló? Sí hay pecado, sí, no hay pecado, pero sí habrán pecadores. Porque pecador no es el que peca, pecador es el que nace con esa naturaleza, y las naciones no han sido cambiadas, no han sido transformadas. Mire lo que dice. Mire, cuando los 1000 años se cumplan, ¿qué pasará? Satanás será suelto de su prisión. ¿Y qué pasará? Siga, regáleme el otro. ¿Y saldrá qué? Dígame, ¿qué garantías de salvación hay en las naciones? Usted que me hizo la pregunta. ¿Qué garantías hay de que las naciones que sean seleccionadas para entrar al reino milenial sean salvas? Mire, ¿cuál es la garantía? Por eso no podemos decir que hay salvación en el periodo de la gran tribulación. Por eso no se puede decir que las naciones que están en la era milenaria van a ser salvas. No, van a vivir un estado de santidad. Sí, Señor, porque el diablo será atado por 1000 años
y no hay instigación a la maldad, no hay malicia de nada, sino que el conocimiento será hasta los límites y confines del mundo. Y como dije ahora, nadie le va a preguntar a su compañero, ¿conoce usted a Dios? Porque todos me conocerán. Es un conocimiento universal. Pero las naciones vuelven a ser engañadas, mírenlas, vea. Y saldrán a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog, a Magog, a fin de reunirlos para la batalla. Y esta batalla no es el Armagedón. Esta batalla que se está mencionando allí no es la batalla del Armagedón. La batalla del Armagedón ya pasó hace rato. Esta es la última batalla. Y estas naciones morirán de tal manera víctimas de un fuego que cae sobre ellos. Mire, los de la batalla del Armagedón fueron muertos con la espada que salía de la boca del Señor. Estos va a ser el fuego que los va a devorar, al punto de que su carne se va a caer de sus cuerpos, quedar en esqueletos, su lengua se va a deshacer en su propia boca y sus ojos se van a consumir en sus propias órbitas. Eso dice la Biblia. Mire, y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como ¿qué? Como la arena del mar, porque en 1000 años se han reproducido, porque en la era milenaria hay reproducción, hay niños que nacen y hay viejos que sus años harán de cumplir, habrá reproducciones. Lo único es la restauración de la tierra, pero el sistema, la tierra se tiene que abrir, habrá comercio, van, vienen, compran, hacen de todo, se enamoran, se casan, la era milenaria, habrá gestación. ¿Aló? Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Ahora, ¿por qué todo esto? ¿Por qué todo esto? La iglesia, por eso dije al principio, la iglesia es la iglesia. Y la iglesia es la esposa del Cordero. La iglesia viene coronada porque ya pasó por el tribunal de Cristo y recibió su corona, y viene galardonada porque recibió sus galardones. Y una cosa es las coronas y otra cosa son los galardones. La corona es el premio que el Señor da por su trabajo, por su servicio, porque calificó. Cuando el Señor lo sometió a prueba su obra, su servicio, entonces superó, recibe corona. Los galardones son los derechos que el coronado tiene en la presencia del Señor, y esos galardones están en las 7 iglesias de Apocalipsis. El galardón es, el derecho es comer del árbol de la vida. El derecho es una piedrecita, y en esa piedrecita un nombre, y en ese nombre su nombre escrito, que nadie lo sabe sino el que lo da y el que lo recibe. El que venciere comerá del maná que está escondido, etcétera, etcétera. Son galardones. Yo le daré que se siente conmigo en mi trono. Yo le daré autoridad para juzgar a las naciones, la era milenaria. La iglesia está en un estado de transformación, en un estado de gloria, de gloria. Como decir, la iglesia va a estar aquí arriba. Israel y las naciones estarán aquí abajo. La transformación de Israel es la misma transformación que usted y yo tenemos en este momento, porque Israel va a estar en cuerpo, alma y espíritu. La única diferencia es que habrá una fuente abierta de gracia y el Señor le perdonará todos los pecados a Israel. Israel tendrá la revelación como usted y yo la tenemos hoy. Sus pecados le van a ser perdonados, van a ser llenos del poder del Espíritu Santo y serán convertidos en una nueva criatura como usted y yo estamos ahora.
pero ellos van a dormir, ellos van a comer, van a viajar, van a cultivar la tierra, y la tierra les va a producir al 100 por 1, se puede decir. Porque el que va cosechando alcanzará al que va sembrando. Porque esa es la promesa. La maldición de la tierra va a ser quitada. La fiereza de los animales también será quitada. La edad de las gentes, por eso le digo que la edad mínima de una persona en la era milenaria son 100 años. El pecador de 100 años será maldito. Es decir, el que no alcance a vivir 100 años y se muera antes de los 100 años es producto de la maldición de Dios. Porque la vida de los hombres será como la vida de los árboles. Entonces, yo le pregunto, ¿qué garantía tenemos? Por eso decir que después del levantamiento de la iglesia hay salvación, eso es predicar un purgatorio. Y eso es decirle al creyente, mi hijito, mi hijita, viva como quiera. Si no se alcanza a ir en este viaje, espere el segundo. ¿Quién le garantiza que haya un segundo? Alabanzas al nombre del Señor. Ahora, entonces, mire, regáleme el verso 9 si lo tiene allí. Y estos rodearán, vea, y subieron como la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos. Israel, no es la iglesia. Israel y la ciudad amada que es Jerusalén, y de Dios descendió fuego, fuego, fuego. Los de Apocalipsis 19 murieron por la palabra, por el espíritu de la palabra del Señor. Y ahí el diablo fue apresado, el anticristo fue echado al lago de fuego y el falso profeta. ¿Entiende? Y vino la era milenaria. Estos van a morir bajo el fuego. Mire, serán consumidos por el fuego del cielo. Y creo que hay un versículo 10 por ahí que dice el verso 10. Y el diablo que los engañaba, entonces ahora sí, la definitiva. Mire, ahora sí se va a acompañar a su profeta y a su anticristo. Entonces serán echados al lago de fuego por siempre y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Esa es la finalidad de Satanás, del falso profeta y del anticristo. Ahora, esto de Apocalipsis, el capítulo 9, mire, Apocalipsis 20, regáleme la enseñanza, yo les explico un poquito las diapositivas. Mire, esto de Apocalipsis, el capítulo 20 y el versículo 4 al 6, no son gentiles, son de la nación de Israel que mueren. Vea, la primera resurrección tiene 3 etapas. Mírelas allí, vea. Mírelas. Ahí están las 3 etapas. La primera resurrección, no hablamos de la segunda. La primera resurrección tiene 3 etapas y es comparada a una cosecha de café, que hay una primicia, hay una cosecha, hay una rebusca. Mire, la primicia de la primera resurrección es Cristo. Cristo es la primicia de la primera resurrección. Grábese eso. Cristo es la primicia de la resurrección. Luego viene la cosecha, que es la iglesia. Y mire, esas tres están explicadas en Primera de Corintios, el capítulo 15, verso 20 al 23. Regáleme ese texto, por favor. Mire. Pero ahora Cristo ha resucitado, primicia de los que durmieron, es hecho. Y luego comienza a decir, porque por cuanto adelantemos el versículo 20, ¿qué dijo? ¿Qué dijo el versículo 20? ¿Qué dijo?
Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Verso 21, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, Adán, mire, también por un hombre que se llama Cristo, la resurrección de los muertos. Versículo 22, porque así como en Adán todos mueren, ese es un todo absoluto. Mire, también en Cristo todos serán vivificados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y el versículo 20, y aquí dice, pero mire, cada uno en su debido orden. Ahí está el orden de la resurrección. Cada uno en su debido orden. Mire, Cristo las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Y los que somos de Cristo somos la iglesia. Y la iglesia es la cosecha. Porque si Cristo resucita como la primicia de la resurrección, dándonos a entender que si Él resucitó, entonces también habrá una gran cosecha que viene. Él es la garantía de que sí hay resurrección. Amén, mis hermanos. Él es la garantía de que hay resurrección. Entonces viene la cosecha, y la cosecha es la iglesia. Luego el versículo 24 dice, luego el fin. Y dentro de esa expresión fin está la rebusca. Y la rebusca son los que aparecen en Apocalipsis. Y regáleme solo 2 minutos. Solo 2 minutos. Mire, luego dice, luego el fin, luego el fin, luego el fin. Cuando entregue el reino, esa es ya la era milenaria, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. ¿Entiende? Y cuando dice cuando entregue el reino, etcétera, ¿qué quiere decir? Que los títulos de Jesús se terminan. Que ya el título de redentor, el título de sacerdote, el título de cordero, el título de hijo, ya no se van a utilizar, porque ya no se van a necesitar. Y entonces se cumple Zacarías 14 cuando dice, y Jehová será uno y uno su nombre. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Mire, regáleme pues Apocalipsis el capítulo 20. Estos, mire, estos son la rebusca, son la resaca, es la requisa de la primera resurrección. Cuando dice, versículo 4 por favor. Mire, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados, dice Juan, por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia y a su imagen. Tiene que ver con el periodo de la gran tribulación. Y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Luego dice el versículo 5, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Es el trono blanco, es la segunda resurrección. Mire, y luego puntualiza diciendo, esta es la primera resurrección. Quiere decir que estos que mueren en el periodo de la gran tribulación, que no son gentiles, señores, son de la nación de Israel. Los 144 de Apocalipsis 7 y de Apocalipsis 14 son las primicias de la redención del pueblo de Israel, los que tienen, y el diablo va a hacer guerra contra ellos y los va a masacrar y ellos van a morir. Entonces Dios los mete en la primera resurrección, pero en la última instancia. Y estos no van a ir al cielo como el privilegio que tiene la iglesia, estar en el trono blanco, en el tribunal de Cristo, ser coronados, etcétera, sino que estos van a ser como una especie de retaguardia en la era milenaria. Léase el capítulo 14 y usted los ve en el monte de Sión, cantándose una canción de gloria
que nadie la puede entender sino solamente los 144 y todos los que mueren en el periodo de la gran tribulación. Mire, entonces el Señor los mete en la primera resurrección y resucitan cuando Él comienza la era milenaria, para que ellos puedan estar en esa era milenaria juntamente con el Señor y van a ser parte de la primera resurrección. Entonces, cuando no entendemos que hay 3 etapas en la primera resurrección, entonces es cuando juramos y requete juramos, basados en ese pasaje de Apocalipsis 20, que la iglesia va a pasar por el periodo de la gran tribulación. La iglesia no va a pasar por el periodo de la gran tribulación. Alabanzas al nombre del Señor. Así que viva tranquilo y no se mortifique por el número 666 si se le toca que colocárselo ahora. Eso no está rigiendo ahora. El número es un número universal que tomará fuerza cuando el anticristo se manifieste. Y para poder que el anticristo se manifieste, el Señor tiene que levantar su iglesia primero. Volvemos.